Le doy la bienvenida al prominente político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas, presidente del Centro Lázaro Cárdenas del Río y Amalia Solórzano de Cárdenas AC. También presidente de la Fundación para la Democracia Alternativa y Debate AC. Y le añado además 3 veces candidato a la presidencia de México y fundador del Partido de la Revolución Democrática, PRD. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Fernando, muy buenas noches. Qué gusto estar hoy aquí con ustedes. Al contrario, el gusto es nuestro, créamelo, después de varios días tratando de concretar esta entrevista, esta charla, por fin lo hemos conseguido. Gracias por dedicarnos su tiempo, ingeniero. Y de entrada, déjeme pedirle su reacción en torno a lo dicho hoy por el presidente Enrique Peña Nieto. Ya usted había sido sumamente duro en este caso, que parecía estábamos a punto de darle las gracias al ahora presidente Donald Trump en una sumisión por parte del gobierno mexicano. Y hoy el presidente Enrique Peña Nieto sale con sus 10 objetivos y sus 5 principios. ¿Qué opina? ¿Le cambió la perspectiva o sigue pensando lo mismo? Mire, sigo pensando lo mismo, Fernando, y sigo pensando lo mismo porque entre los temas que van a tratar no escuché nada respecto a las inversiones que ya ahuyentó el presidente Trump de México. Esto es, no dijo nada el presidente de México respecto a cómo va a demandar que esas inversiones vengan a México, que no siga amenazando a automotrices y a otras empresas que por estar fabricando aquí en México pudieran irse, pudieran alejarse de México e ir a establecerse en otros lados. Me parece que esto es muy grave, que este tema no se vaya a tratar, y muestra un tanto lo que he venido diciendo desde hace unos días. Ingeniero, hay un punto que a mí en lo particular me llamó mucho la atención, uno de los 10 objetivos, y me gustaría ver si lo interpreta sin que yo le diga como yo lo interpreté. En el punto número 2, el presidente Peña Nieto dice que cualquier proceso de repatriación sea de manera ordenada y coordinada, que los protocolos se mantengan y mejoren con un trato digno y respetuoso. Recordar que en los últimos 8 años hubo 3 millones de deportaciones, las cuales fueron ordenadas gracias a protocolos. ¿Qué opinan sobre este objetivo? A mí me parece que un objetivo de la política migratoria, de una buena relación, de una relación de verdaderos amigos entre los dos países, tendría que considerar el reconocimiento y de hecho la regularización migratoria de todos aquellos mexicanos que han estado contribuyendo con su trabajo, con su talento, con sus aportes a la cultura del país vecino, pues darles el reconocimiento de ciudadanos útiles al progreso de los Estados Unidos y por lo tanto reconocerles legalmente su derecho a seguir trabajando y residiendo en el país vecino. Y este tema de la inmigración y el planteamiento, vaya, no puedo dejar de subrayar obviamente que el presidente con mayor número de deportaciones en la historia de los Estados Unidos fue el presidente Barack Obama, pero preguntarle, ingeniero, este es un tema que no es de este gobierno nada más, viene de muchos otros gobiernos que no han podido aterrizar una defensa concreta para los mexicanos en el extranjero, en este caso concretamente en los Estados Unidos, o que no han sabido manejar sus políticas para meter presión, para lograr en efecto lo que usted mencionaba. ¿Usted cree que esto ha sido un mal manejo por parte de los gobiernos mexicanos, incluido el de Enrique Peña Nieto, o esta es una postura permanente de los Estados Unidos, a reserva, lo voy a decir así, del presidente Reagan, que fue el último presidente en beneficiar a millones de inmigrantes? Mira, a mí me parece que, como digo, tiene que reconocerse la contribución de los mexicanos al progreso de los Estados Unidos en todos los órdenes, y esto merece que se les reconozca su derecho a seguir trabajando y residiendo y contribuyendo al progreso de aquel país. Yo no veo que una política de deportaciones sea la política entre dos naciones amigas. Al contrario, me parece que es, y sobre todo si se anuncia deportación masiva, pues me parece más grave todavía.
Yo creo que si ya logramos, y esto es importante, que haya un libre tránsito de mercancías, pues tendríamos que lograr lo que se logró, por ejemplo, en la Unión Europea, también el libre tránsito de personas. Y esto sería válido en el caso de México, para todos aquellos países con los que México tiene acuerdos de libre comercio, y me parece que de manera muy, muy fundamental con Estados Unidos y Canadá. Pero, ingeniero, ese es precisamente el meollo ahora, ¿no? Una renegociación por parte de Donald Trump sobre el Tratado de Libre Comercio, y pareciera que está a toda la disposición, bueno, no pareciera, está en toda la disposición del gobierno de Enrique Peña Nieto precisamente para renegociar o sentarse a hablar y buscar la manera de arreglarse. El tema aquí es que ya desde ahora, pues la postura es completamente contraria a lo que desde su perspectiva debería de ser. Bueno, ya me parece que el gobierno de México debiera defender los derechos y los intereses de los mexicanos. Y los intereses de los mexicanos que están trabajando en Estados Unidos, que han venido contribuyendo económica y socialmente al progreso de aquel país, pues merecen reconocimiento, y lo que no merecen es ser deportados. Que se separen familias, que se afecten sus vidas, etcétera. Entonces, me parece que justamente la posición que tendría que adoptar el gobierno de México es totalmente contraria a las pretensiones de deportación masiva de mexicanos y eventualmente de nacionales de otros países que están dando esta misma contribución. Ingeniero, desde que llegó el tema Trump, durante la campaña presidencial, el momento en que se ofendió a los mexicanos por ciertos calificativos y generalizaciones por parte del presidente Donald Trump, ¿en qué cree que ha fallado el gobierno mexicano? Desde ese momento, ¿en qué falló el gobierno mexicano? ¿Cuáles fueron las fallas iniciales? Y bueno, obviamente el efecto dominó. ¿Qué cree usted que debió haber hecho y qué hizo mal el gobierno de México? Bueno, primero no reclamar ante los insultos, no contestar con firmeza cuáles debieran ser las actitudes de un gobierno que pretende ser amigo, además de ser vecino obligado por la geografía. Me parece que en esto el gobierno de México ha fallado a los mexicanos, no ha fallado a su vecino agresivo, ha fallado a los mexicanos, y esto es lo que a mí me parece que tendría en todo caso que repararse. ¿Cómo repararlo, ingeniero? Digo, después del punto al que se ha llegado el día de hoy, porque me parece, además, bueno, con un índice del 12% de aprobación, ¿cómo poder reparar las cosas? Bueno, si otra hubiera sido la actitud, si en vez de simplemente asumir los insultos y casi dar las gracias por ellos, si hubiera tenido otra actitud, seguramente ese 12% sería muy superior, y no sería ese 12%, sino hubiera habido un respaldo social al presidente de México si hubiera asumido una actitud de dignidad frente a los insultos y la agresividad del entonces visitante presidente electo y hoy ya presidente de los Estados Unidos. ¿Demasiado tarde entonces, ingeniero, para resarcir el daño ya por parte del gobierno del presidente Peña Nieto? ¿O se puede hacer algo? No, me parece que se puede asumir todavía una actitud de dignidad y de firmeza, y de exigir que haya una explicación de por qué los insultos y por qué el calificativo generalizado a todos los mexicanos de violadores, de bandidos, traficantes, etcétera, etcétera. Me parece que esta no es la actitud de un buen vecino, menos de un estadista y menos de quien pretende una buena relación entre dos países. Me parece justamente que lo que está tratando es de lograr que en la medida en que el presidente de México acepte las ofensas, pues estará más sujeto a aceptar las presiones y a conceder todo lo que le pida el presidente Trump. Y habrá que verlo, supuestamente se reunirán el 31 de enero, pero bueno, aún no confirmado Los Pinos, aún no confirman que así vaya a ser. Por lo pronto, del lado del presidente Trump o del equipo del presidente Trump, así se ha
dado a conocer por parte del vocero Spicer, que lo dijo así. Voy a hacer una pausa, ingeniero Cárdenas, si me permite, para regresar, porque vamos a salir del tema Trump, si le parece, para entrar ya de lleno al tema México, lo que está ocurriendo en este momento y muchos de los puntos que usted mismo ha traído a la atención en diferentes declaraciones. Por lo pronto, hablando precisamente de eso, de atención, tengo esto a lo que le ponemos atención. En Honduras, el Tribunal Supremo Electoral dio luz verde para que comiencen las campañas para las elecciones generales de noviembre. Este proceso incluye elecciones primarias en las que participan unos 50,000 precandidatos a los diferentes cargos populares de 3 de los 9 partidos legalmente constituidos en el país. El partido oficialista busca la reelección del actual presidente Juan Orlando Hernández, pese a que la Constitución, en la interpretación de algunos, lo prohíbe. Para otros no. Por eso es que esto está permitido hoy por hoy. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2015 permitió precisamente que el Tribunal Supremo Electoral lo inscribiera como candidato. La oposición en Honduras ha manifestado sus críticas en contra de este fallo. Y en atención también en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos recibió con honores a su homólogo francés François Hollande. El mandatario dijo que la relación entre ambos países vive un momento excepcional y destacó el apoyo de Francia a los esfuerzos de paz en Colombia. Durante esta visita de Estado, Santos y Hollande firmaron 6 convenios de cooperación relacionados con la economía, la cultura y el turismo. Francia es uno de los mayores inversionistas extranjeros en Colombia. Según datos de la presidencia de Colombia, las inversiones de Francia han generado 100,000 puestos de trabajo directos y más de 200,000 indirectos. Regreso entonces, después de la pausa, con el tema Peña Nieto objetivo, presidente de México y sus planes de negociación con Estados Unidos, además de otros temas más. Me acompaña el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Continuamos con el político mexicano, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, presidente del Centro Lázaro Cárdenas del Río, y Amalia Solórzano de Cárdenas AC. También es presidente de la Fundación para la Democracia Alternativa y Debate AC. Nos acompaña en vivo desde los estudios de CNN en la Ciudad de México. Ingeniero, pasemos si le parece a usted, del tema Trump al tema México. Hoy por hoy continúa el tema del gasolinazo, continúan las protestas, continúan las manifestaciones en contra de esta medida por parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y sin duda alguna, pues si ha habido alguien que ha levantado su voz precisamente en torno a esto, ha sido usted, en una propuesta en la que dice se debe revertir el mismo, se debe revertir el gasolinazo. Incluso por ahí hubo quienes intentaron hacerlo por la vía legal. Ingeniero, ¿se puede todavía o es demasiado tarde, a pesar de la presión social que estamos viendo? Mire, Fernando, si se pudo elevar el precio de los combustibles, se puede volver al precio de los combustibles que tenían antes del gasolinazo. Esto es en el año pasado, en diciembre de 2016. Esto puede hacerse, y si se está hablando que el problema es la necesidad de recaudar 200,000 millones o no sé cuánto, bueno, pues yo diría que más que pensar en las gasolinas sin afectar el ingreso de los hogares mexicanos, porque afectaría al conjunto de los mexicanos, a unos de manera muy directa en la compra de combustibles, a otros de manera indirecta porque va a elevarse también el precio de muchos otros artículos. Bueno, pues yo diría ahí están los recortes, por ejemplo, que podrían hacerse al enorme, yo diría indignante gasto en publicidad oficial, o recortar el costo de las escoltas de muchos funcionarios que se cargan al erario público, o reducir el subsidio que tienen los partidos políticos. Y seguramente buscándole por ahí podemos encontrar muchas otras partidas de las cuales podrían hacerse recortes reales, no recortes propagandísticos como el bajarse supuestamente el sueldo a algunos altos funcionarios, tanto federales como estatales. Esto pues me parece bien, pero me parece que ahí no se está logrando ningún ahorro significativo. Ahí habría que buscar otras fuentes, vamos, si se combate a fondo la corrupción, si se pone orden en el sistema judicial, pues seguramente ahí habría la recuperación de muchos recursos que estarían supliendo lo que se quiere recaudar a través de las gasolinas.
Y no lo ve usted como un imposible, ingeniero. Digo, estamos viendo al exgobernador de Veracruz, ¿no? Duarte, por ejemplo, que ya se tenía en la mira, de pronto le dieron prácticamente el tiempo o el pase para que pudiera fugarse, no está por ningún lado. Yunes ahora está cada vez dando a conocer más, no solamente corrupción, cosas mucho más graves, es decir, hacia el interior del mismo gobierno, de la estructura del partido, pareciera que lo que más se evita es ser transparente, sino tapar hechos de corrupción dentro del mismo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, confusión con temas como la Casa Blanca. ¿No lo ve usted como un imposible, al menos en este gobierno, ingeniero Cárdenas? ¿No cree que no se va a llegar nunca a eso? Mire, tuve la suerte de vivir hace unos 3 días, 4 días, lo que sucedió en Baja California. En el estado de Baja California se había expedido una ley de aguas mediante la cual se privatizaba el servicio de agua. Y esto significaba ya de entrada un aumento de 20% en los servicios que recibe una buena parte de la población. Hubo protesta social, se movilizó la gente, yo diría que como nunca antes, al menos en tiempos recientes, se había movilizado en Mexicali, en Tijuana, en Rosarito, en Ensenada, y pues el gobernador tuvo que dar marcha atrás y pidió que se abrogara la ley, pidió al Congreso que se abrogara la ley y que ya no se privatizaría el servicio de agua potable ni se elevarían las cuotas. Entonces, si en este caso se pudo hacer, yo no veo por qué no pueda hacerse en cualquiera otro que tiene que ver con una disposición administrativa, con una disposición simplemente de las autoridades que pueden dar marcha atrás y, como digo, buscar esos recursos pues de otras fuentes donde seguramente los pueden encontrar. Claro, no quiero, no quiero que se confunda con lo que le voy a decir en el tema de los movimientos sociales, pero quiero poner un ejemplo. Sé que es completamente otro el escenario, pero lo pongo en cuanto a motivación para el movimiento de la masa, para la protesta, para la manifestación. ¿Recuerda usted, ingeniero, cuando el caso de los 43 de Ayotzinapa, claramente, estuve yo ahí, claramente estuve en México y en Ayotzinapa, estuve en el Distrito Federal, vaya, en las marchas, claramente había un motivo, había una amplia movilización y un amplio reclamo. Y finalmente, al día de hoy no se ha logrado nada. ¿No cree que hay una desconexión enorme entre lo que el mexicano quiere y exige en las calles a lo que el gobierno ve o le permiten tal vez ver a la estructura de gobierno? Miren, nada menos en algunos medios el día de hoy aparece que la autoridad, la Procuraduría, había ocultado algunos datos en torno a las investigaciones en el caso de Ayotzinapa. Esto es que había un transporte de droga en autobuses y camiones que no había querido dar a conocer la autoridad a quienes estaban de manera externa investigando este caso. Y yo diría otra cosa, me parece que esto del gasolinazo pues viene también a ser en cierto modo la gota que derrama el vaso. Está Ayotzinapa, está Tlatlaya, están muchos otros casos, están muchos otros hechos de corrupción no sancionados, Oceanografía, OHL, la Casa Blanca, etcétera, etcétera. Y bueno, pues en algún momento la liga se estira tanto que acaba por romperse. Yo espero que haya sensatez en el gobierno y se adopten las medidas que permitan que el país tome un rumbo distinto en su desarrollo. Esto es lo que está pasando, es que están acumulando todas las desgracias sobre la gente y aquellos que reciben enormes ganancias, enormes ingresos y enormes beneficios, pues siguen gozando de esa situación. Fíjese, ingeniero, tristemente, hablando con usted acerca de la liga que se estira y se rompe, me llega ahora una alerta de que desgraciadamente ha fallecido otra víctima del ataque en la discoteca en Playa del Carmen, que fue hace pocos días, hace 2 semanas, si no me equivoco. Ese es otro de los temas, ingeniero, el tema de la violencia.
¿cuánto tendría que estirarse la liga cuando estamos viendo un presidente con un nivel de aceptación de un 12%? Cuando estamos viendo violencia en el estado que mayor recursos en términos de turismo genera para el país, en este caso, cuando estamos viendo un enfrentamiento o una sumisión, como la califica usted, ante un gobierno externo como el gobierno del presidente Trump, ¿qué tanto más necesita estirarse la liga para los mexicanos hasta que se rompa, ingeniero? Si le parece, me responde después de la pausa, porque para muchos mexicanos, dentro de casa la liga ya se rompió hace rato, pero al parecer en el cúmulo de la sociedad mexicana, la liga se sigue estirando, no ha terminado de romper. Le pregunto esto y espero su respuesta, si me lo permite, ingeniero, después de la pausa. Regreso rápidamente con el ingeniero Cárdenas, que nos acompaña en la Ciudad de México, para escuchar su respuesta, su opinión en torno a esto. Facebook.com, por lo pronto, /Conclusiones CNN, es una plataforma digital donde se puede comunicar con nosotros. Facebook.com, /Conclusiones CNN, ahí la tiene en pantalla. Por otra parte, en tiempo real, soy F del Rincón, es la cuenta en Twitter, @soy F del Rincón. Esa es la cuenta en Twitter, ahí está en pantalla, y la etiqueta es numeral Conclu Cárdenas MX, Conclu Cárdenas MX, por supuesto, porque me encuentro con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Es evidente que Estados Unidos tiene... Continuamos con el tema México. Peña Nieto, objetivo. De esta realidad, México está obligado a tomar acción. Continuamos con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, nos acompaña en vivo de nuestros estudios en la Ciudad de México. Ingeniero, me decía usted que la liga se estira tanto que se va a romper, pero creo que para algunos mexicanos la liga se ha roto con la aprobación del presidente Enrique Peña Nieto de un 12%, los niveles de violencia, el tema de la relación con el gobierno del presidente Trump, el tema del gasolinazo, la caída del peso ante el dólar, en fin. Ingeniero, ¿no cree que la liga está ya rota o cuánto cree que tenga que estirarse más? Mire, yo no sé cuánto tenga que estirarse, Fernando. Lo que me parece es que 50 y tantos % al principio, luego 35, luego 25, y si ahora es 12% el índice de aprobación, pues esto debía constituir un llamado de atención a quien es así medido. Yo creo que esto debiera llevarlo a pensar que no es simplemente por la imagen que se proyecta a través de la televisión o de otros medios. Me parece que esto quiere decir que lo que se está haciendo no es satisfactorio para aquellos que dieron su voto y para todos aquellos para los que supuestamente se está gobernando. Entonces esto quiere decir que es un llamado de atención para que se cambien las políticas y para que en vez de seguir con una política de exclusión social como la que tenemos actualmente, una política de concentración del ingreso, una política económica en la que la economía no crece, el anuncio de este año es para menos del 2%, por sí ya era más que bajo. Entonces, me parece que lo que se está viendo con estos índices es la urgencia de cambiar el modelo de desarrollo y de combatir, enfrentar los problemas más graves. Y yo empezaría en este caso por la corrupción, donde se va una enorme cantidad de recursos que debieran utilizarse para cosas útiles. Sí, el crecimiento es de 1.7% proyectado, ¿no?, por el Fondo Monetario Internacional para este año. Lo que decía usted, lo bajó, está por debajo del 2. Ingeniero, ¿están las condiciones dadas para que la izquierda mexicana se unifique como usted cree que debe ser? Debe haber una unificación de la izquierda mexicana para las próximas elecciones. ¿Es el momento? ¿Está el escenario dado? Mire, está el escenario dado para que todos aquellos que están hablando de unidad, hay muchas iniciativas en México de grupos democráticos, grupos progresistas, grupos que se dicen de izquierda, otros que se dicen liberales o demócratas, que están llamando a la unidad y que en mucho tienen, al menos declarativamente, objetivos comunes. Me parece que es el momento de reunirse a cambiar impresiones, ver efectivamente dónde están las coincidencias, tratar de caminar lo más posible en función de esas coincidencias
Y si se logra a partir de estos diálogos, a partir de estos esfuerzos, construir efectivamente una gran movilización y yo diría una mayoría social que pueda ser una mayoría política, pues entonces yo creo que se puede pensar hasta en candidaturas. Y aquí habría que ver quiénes pues tendrían un respaldo social amplio de los más diversos sectores. Y aquí cabe gente, yo diría en este esfuerzo, gente de partidos, gente que está sin partido, los que creen en los independientes, quienes se mueven en el medio académico, en el medio sindical, campesinos, maestros, amas de casa, etcétera. Digo, aquí cabe todo mundo que quiera un cambio y que quiera empujar para este cambio. Pero primero hay que reunirse todos aquellos que hoy tienen iniciativas de unidad, de iniciativas de movilización e iniciativas de cambio, para ver en qué se coincide. Y yo creo que de ahí puede surgir una unidad muy importante, que no sé si se pueda calificar de izquierda, centro, derecha, arriba o abajo, pero una unidad muy importante que puede llegar a ser mayoría, que sea, yo diría, la ola que barra la corrupción y que realmente restablezca el Estado de Derecho y la democracia en México. Ingeniero, ¿estará usted de acuerdo conmigo que obviamente hay ciertas figuras que destacan por la trayectoria, por el pasado, por el conocimiento del país, por su clamor ante la problemática social, política, económica que enfrenta México y que ha venido enfrentando? Dos de esas figuras pudieran claramente, muchas personas estar de acuerdo conmigo, serían Andrés Manuel López Obrador y en este caso usted. ¿Qué hay aquí hacia el futuro? ¿Algún interés, ingeniero, de regresar a una posible candidatura a la presidencia de parte suya? ¿O qué opina? Porque muchos dicen, bueno, el ingeniero Cárdenas es nuestro líder moral y nuestro candidato sería Andrés Manuel. ¿Qué dice usted acerca de esto? ¿Qué piensa? Mire, yo lo que pienso es que todos aquellos que estamos hablando de unidad, y le citaría a más personas, le citaría al obispo Raúl Vera, a Emilio Álvarez y Casa, que estuvo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a otros, al padre Solalinde, a muchos esfuerzos que se están haciendo por diferentes grupos. Bueno, yo diría, ¿por qué no platicamos y por qué no vemos dónde coincidimos? Pero no decir, yo soy candidato, tú eres candidato. Es decir, vamos a ver qué proponemos, vamos a ver cómo avanzamos y vamos a ver si somos capaces, sobre todo, de construir una mayoría social. Si no somos capaces de construir una mayoría social, pues ni para qué pensar en elecciones. Si no es con una mayoría no se van a ganar las elecciones. Entonces, esto es lo que hay que trabajar. Entonces, empecémoslo a hacer sin candidatos, porque si entramos con más de un candidato, lo que vamos a hacer es dividirnos. Claro, como ha pasado ya en muchos otros escenarios en nuestra Latinoamérica. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ha sido un gusto, un placer tenerlo aquí en el programa. Le agradezco mucho y que no sea la última, ¿no? Que nos vemos pronto de nueva cuenta. Nada más me invita, Fernando, con todo gusto. Claro que sí, ingeniero, muy amable. Gracias, buenas noches, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas allá en la Ciudad de México. Hago una pausa y regreso.